Buenos días a todos. Yo quería empezar dando un agradecimiento y una felicitación. Agradecimiento a la organización por permitirme expresar aquí mis humildes opiniones. A ustedes por escucharme. Y una felicitación a todos los presentes y a la industria porque un año más estamos aquí. Y como dice aquel, seguimos vivos, ¿no? La verdad es que el entorno en el que nos estamos moviendo no hacía presentir que el año iba a ser especialmente bueno, como no lo ha sido, pero bueno, seguimos vivos. Respecto a mi presentación, yo había preparado una parte del entorno económico, pero José Luis Jiménez en la presentación anterior pues ha dicho el 90% de lo que yo pensaba decir, con lo cual eso que se libran de volver a escucharme, ¿no? Básicamente estoy totalmente de acuerdo en que vivimos en un entorno de tipos de interés bajos en el mundo occidental que puntualmente nosotros en España estamos teniendo todavía por el diferencial de la deuda que estamos pasando, pero que si todo va como esperamos, lógicamente ese diferencial debería reducirse, con lo cual deberemos acostumbrarnos a vivir con tipos de interés aún más bajos en España. Vamos a vivir en un entorno de bajo crecimiento durante bastantes años. Yo creo que el proceso de desapalancamiento que tiene que vivir la sociedad española no es un proceso que vaya a acabar en 2 o 3 años. Yo hasta 2017-2018 creo que el proceso de desapalancamiento va a seguir y por tanto vamos a vivir en entornos de crecimiento muy ajustados. Y luego específicamente en la parte de nuestra área de inversiones, yo diría que hay algunas características importantes o interesantes, ¿no? Como ya se han mencionado, los mercados emergentes es verdad que han pasado de ser un activo exótico u opcional a ser una parte core, en mayor o menor medida, pero claramente están ahí y hay que contar con ellos. Y luego hay dos inputs importantes, ¿no? Es que hay un exceso de liquidez, como ya se ha dicho, y que lo que hay es, por parte del cliente, hay una gran aversión al riesgo, ¿no? Y esto lo podemos ver como en la industria lo que más fuerte está creciendo, sin duda alguna, son los fondos de pensiones garantizados, que ya suponen cerca del 30% de los fondos, ¿no? Hay una parte de la que hablamos siempre, pero esta es común, esta es la incertidumbre, ¿no? Yo, en los 22 años que llevo en la industria, no conozco ningún año que no hubiera incertidumbre, o sea que este es un aliciente que siempre, afortunadamente, está ahí. Y dicho esto, fijándonos un poco más en las políticas de inversión, nos vamos a referir más a los principios que entendemos que deben de guiar la gestión de las inversiones y que al final deben definir el marco en el que éstas deben moverse, más que al documento legal exigido por el regulador, en el caso concreto de los fondos de pensiones, ¿no? En nuestra opinión, las políticas de inversión deben de ser claras y transparentes y deben de permitir al partícipe entender y conocer el perfil de riesgo que asumen en cada producto. El riesgo ni es bueno ni es malo. El riesgo, lo malo es asumirlo sin conocerlo. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Entonces, insisto en lo de claras y transparentes porque tan malo es definir en función de medidas o parámetros que a lo mejor los especialistas pueden conocer, pero no el cliente de la calle, como hacerlas demasiado simplistas y no entrar en dónde de verdad está el riesgo, ¿no? Muchas veces la volatilidad no está a lo mejor en los activos que la gente puede pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que hay que distinguir. Primero debemos de fijar un poco cuál es el perfil de riesgo que se quiere asumir, y una vez que esté definido el perfil de riesgo ya podremos intentar maximizar la rentabilidad, pero no al revés. Para nosotros eso es importante. Luego yo diría que distinguiría en las políticas de inversión, yo distinguiría dos grupos totalmente distintos, como son los planes de pensiones individuales y los planes de pensiones de empleo, ¿no?
En los planes de pensiones individuales, yo creo que lo que es fundamental es, teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada individuo, de cada partícipe, y probablemente con un asesoramiento oportuno, un asesoramiento profesional e independiente, es el propio partícipe el que debe decidir a qué fondo debe de acudir, o debe de invertir, debe de ahorrar, y es el que se adapta mejor a sus necesidades. Yo diría que es un traje, si no a la medida, por lo menos de distintas tallas, y cada uno debe de elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Esto es importante. Al decir esto, a mí me gustaría insistir en que no hay fondos o políticas de inversión mejores o peores. No un fondo de renta variable es mejor que uno de renta fija, o uno de renta fija a corto plazo es mejor que uno de renta variable mixta. Son distintos, y lo que sí que hay que tener muy en cuenta es las circunstancias especiales de cada uno, ¿no? Esta aproximación, sin embargo, es distinta en los planes de pensiones de empleo, donde por distintos motivos que no vamos a entrar ahora, son las comisiones de control las que deciden una política de inversión que es común y igual para todos los miembros del fondo, ¿no? Sin que estos tengan posibilidad de elegir. Esto es un poco la política de, entre comillas, café para todos. Puntualmente puede tener alguna ventaja, pero para mí es uno de los principales inconvenientes que tienen los planes de empleo, y en mi opinión es uno de los motivos por lo que si queremos que este tipo de ahorro a largo plazo se desarrolle, es absolutamente necesario que se flexibilice, ¿no?, el tema de las posibilidades de elección por parte del partícipe. Y este probablemente sea uno de los motivos por el que no nos olvidemos que los planes de empleo en España suponen en torno a 30.000 millones de euros, frente a los 50.000 aproximadamente de los individuales, pero que es relevante que tan solo el 14% de la población empleada tiene un plan de pensiones de empleo. Mientras que en los planes de pensiones individuales este porcentaje entre las personas que tienen la suerte de tener un empleo sube hasta un 48%. Puede parecer mucho, el 48 frente al 14, pero si lo comparamos con el 80% que tienen otros países europeos, está claro que nos queda mucho tiempo, mucho espacio por recorrer y no tanto tiempo. Para nosotros, una de las variables fundamentales que afectan a las políticas de inversión de los fondos de empleo, de los fondos de pensiones, perdón, es el horizonte temporal. Esto para nosotros es crítico y es fundamental, ¿no? En general, los fondos de pensiones deberían de ser instrumentos de inversión a largo plazo, pero bueno, hay gente que ve su edad de jubilación se va acercando. Los fondos de pensiones ya no son un producto nuevo, llevan desde el año 89, y ya el número de salidas o de retiradas por jubilaciones pues va alcanzando cifras significativas, ¿no? O sea, ya no es un producto que esté en un crecimiento, en una fase de boom de crecimiento, ¿no? De hecho, el año pasado llevamos un par de años decreciendo, este año esperábamos crecer un 3-4%, ya veremos cómo acaba el año. Hay un tema que a mí sí me gustaría insistir, en el tema de los planes de los fondos de pensiones, y es que es un tema a debatir y, bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Y es el tema de la volatilidad de los mercados y la valoración diaria. Por una parte, está claro que si los fondos de pensiones son abiertos, está claro que la valoración debe de ser diaria y a valor de mercado, ¿no? Pero también es verdad que esto influye en las decisiones de gestión y de inversión y hace más difícil invertir a largo plazo, ¿no? A esto hay que añadir el tema del seguimiento y de los tratamientos de los rankings que estamos haciendo y que se hace y que, en mi opinión, debería mejorar sensiblemente en dos vertientes. Por una parte, deberíamos dar un mayor énfasis a todos los participantes en la industria, ya sean medios de comunicación, seamos los gestores, sean los propios partícipes,
en el sentido de que si es un producto a largo plazo, nos fijemos en el ranking a largo plazo, los que estén a largo plazo. Un fondo de renta fija a corto plazo evidentemente no es el caso, pero sí en general en la mayoría de los productos, y que por tanto no tiene sentido que una buena inversión haya que cambiarla o venderla porque la situación del ranking, por la presión del ranking a corto plazo, esté afectando a los gestores, y esto está pasando hoy en día. Y por otro lado, sería deseable una mayor especialización en la clasificación de los fondos de pensiones, pasando hacia una clasificación mucho más próxima a la realidad, como es el caso de los fondos de inversión, donde las clasificaciones y la segmentación es mucho más completa y donde realmente las comparativas pueden ser más homogéneas, ¿no? Y como me han pasado el papelito hace 2 minutos, pues doy por terminada mi intervención.